Ahí está, ok. Pensé que iba una canción después de Pedro y no estaba listo, perdón. Bueno, una alegría poder estar un día como hoy. No todos los días son iguales, ¿o no? Y esta mañana mientras preparaba el mate en el desayuno, decía pensar que hace un año estábamos todos confinados dentro y haciendo este retiro por videos. Hicimos ahí malabares, me acuerdo, para que los videos puedan estar listos y al final que esta mañana me levantaba y decía que es privilegio poder venir y estar todos otra vez juntos. Así que bueno, si me termino de poner esto, Marco, qué desastre, de verdad. Luego olvídense de este momento trágico y... Ahí está, gracias. Bueno, ahora sí. eh, Vamos a ir a la palabra de Dios. He traído unas diapositivas también para que, con unas fotos, espero que los de arriba me puedan seguir. Y me gustaría ir al Salmo 118. Vamos a ver el versículo 24, es lo que quiero estar compartiendo tocante al tema de la resurrección. Quiero ser hoy un poco más temático de lo habitual. Decían los puritanos que la evidencia de que un predicador es genuino, que un predicador es cristiano, era que solamente predican sermones expositivos. El sermón expositivo es el sermón donde uno trabaja en el mismo texto. Y hoy quisiera ser un poquito más temático para abordar un poco más acerca de este tema de la resurrección. Ya el día viernes estuvimos viendo, Marcos le quitó toda la poesía a la cruz. Cómo fue punto a punto, hablando verdaderamente de lo que la cruz significó para lo que es el cristianismo. Y yo mientras escuchaba y meditaba decía, Señor, ten misericordia las veces que hemos visto la cruz de otra manera. Punto a punto cómo Él iba desarrollando eso, pero la historia de Semana Santa termina hoy. O mejor dicho, empieza hoy, porque Jesús, después de un día como hoy, se presentó 40 días a más de 500 personas mostrando pruebas indubitables acerca de su resurrección y es el punto de partida de una nueva era, de un nuevo tiempo. Y para eso quiero ir a este Salmo 118, verso 24 y luego poder leer unos minutos más adelante otro pasaje en Lucas que habla acerca del cumplimiento de este día. Y dice así el texto, quiero leerlo y orar. No sé si lo podemos decir juntos. Salmo 118, verso 24, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Te animás a decirlo de nuevo o no? A la de 1, 2, 3. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Señor, guarda, Señor, este tiempo, esta hora, estos minutos finales que vamos a estar meditando en tu palabra, que nos puedas guiar a este día, que podamos ver a través de los ojos de la fe el significado y la implicación que este día tiene para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Señor, me dejo en tus manos, santifica mis labios y que pueda transmitir tu palabra para que ahí en cada corazón, Señor, en casa, en este lugar y ahí donde nos están escuchando, pueda traer frutos, Señor. Gracias, Señor, por este día y por este tiempo. Queremos disfrutarlo también juntos, en el nombre de Jesús. Amén. No todos los días son iguales. Titulé, a pesar de que el tema es la resurrección, titulé a este mensaje, este es el día, y traje un calendario ahí, si pueden proyectar, al azar. Elegí una fecha ahí al azar, y creo que todos, de alguna manera, a pesar, no sé si sos de tener calendarios en casa, en la pared, si tu esposa te deja poner un clavito con un calendario en un lugar no tan bueno de la casa, donde tal vez no hace juego con el televisor y el microondas, pero de alguna manera todos tenemos en nuestra mente un calendario. Y creo que de chicos vamos postergando fecha a fecha. Yo recuerdo de chico, no todos los días eran iguales, Navidad era diferente, principalmente porque venía Papá Noel. Ya los Reyes Magos también eran diferentes, no era el mismo regalo que Papá Noel, pero eran días que nosotros teníamos ahí marcados. El día del cumpleaños, me acuerdo preguntarle siempre a mis vecinos, a mis papás, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta?
Y yo iba contando, bueno, quedan 2 semanas y 3 días para el día del cumpleaños, porque también uno preguntaba, porque tenía ese día marcado en esa fecha, en ese calendario. Vamos creciendo, vamos siendo mayores y uno tiene marcado el día de su graduación. No fue un día cualquiera. Y seguramente tenés fotos de recuerdo, tal vez con algún diploma, con algún gorro de esos que se usa. El día de tu boda tampoco fue un día cualquiera. Cuando juegan la Champions League, el día de la final, no sé a cuántos les gusta tenerla ahí marcada y ese fin de semana no comprometerse con nadie, al igual que cuando viene un mundial de fútbol. Sé que hay iglesias en Argentina que hasta miran el horario en que juega la selección y cambian el horario del culto. Soy testigo de eso, en primera persona. Y vamos creciendo y nos vamos haciendo mayores. Y uno comienza a ver y quedó marcado el día de tu primer trabajo, la inauguración de un negocio, el día del nacimiento de tu hijo. Ese día es diferente a todos los demás. Uno no puede olvidarse, principalmente el primero. Luego me dicen que el segundo también, el tercero y ya el cuarto ya es un poco más normal. Pero el primer hijo, la satisfacción que hay en ese día. Y creo que cada hijo es especial también. Y vamos marcando días. Y dicen que a partir de los 60 años uno ya no mira para atrás, sino que empieza a mirar para adelante. Uno ya no comienza a prestar atención a lo que vivió, sino a lo que le queda por vivir. Y dicen que esas personas saben vivir la vida de otra manera. Aprovechan los días, las oportunidades, proyectando siempre su vida de fecha en fecha. Y si en nuestros calendarios gregorianos somos de marcar fechas especiales, ¿qué decir también del calendario lunar, el calendario bíblico? Por eso Semana Santa no siempre cae en la misma fecha, ellos se movían por otro calendario. Pero cuando yo voy a la Biblia, no todos los días tampoco para el pueblo de Israel y para la iglesia del primer siglo fueron iguales. Son días diferentes. El día de Purim, todos los judíos recuerdan hasta el día de hoy cómo fueron salvados de Amán, gracias a la intervención providencial de la reina Esther. Y cuando festejan hoy el día del Purim, hacen como una serie de caceroladas, golpeando ollas, leyendo el libro de Esther, y cada vez que sale el nombre de Amán, cada vez que pronuncian el nombre de Amán, todos gritan a una, su nombre sea borrado. El día de Purim no es cualquier día. El día del regreso babilónico para Israel tampoco fue igual. El salmista ya había profetizado, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. El día de Pentecostés no fue cualquier día. Fue el día de la promesa que el Padre había hecho por medio de su Hijo Jesús. Y lo que Él había sido para sus discípulos, ahora el Consolador invisible lo sería hasta el final de los tiempos. Por eso cuando vamos a la Biblia, tampoco todos los días son iguales. Y yo quiero preguntarte ahora a nivel de introducción, ¿cuál es el día que tenés marcado en tu calendario físico o mental? Sabés que cuando ese día llegue, tu vida no va a ser la misma. Sabés que cuando ese día marcado se cumpla, algo diferente, bueno, no sé qué adjetivo darle, pero sabés que cuando ese día llegue, nada va a ser igual. Te hablo de ese día que te quita el sueño por la noche y no podés dormir y estás enfocado en ese día. Ese día que te hace que te levantes a la mañana antes de que suene el despertador, que tenés marcado con un rotulador en tu vieja Biblia o en la página de algún libro devocional. Sabés que ese día no va a ser igual. Y yo quiero que juntos hoy veamos el día que vio el salmista. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y en segundo lugar, quiero que viajemos 600 años después y podamos ver el cumplimiento de ese día y por consiguiente la implicación que ese día también tiene para nosotros. Por eso tenemos que viajar luego en el tiempo y ver el cumplimiento del día que el salmista con los ojos de la fe está viendo proféticamente. Ver el cumplimiento y ver cómo ese día se aplica hoy a nosotros como iglesia.
y que sigas esperando la Navidad, el día de tu cumpleaños, el nacimiento de tu primer hijo o que el capitán de tu selección levante la copa en el próximo mundial. Claro que todo eso es bueno, pero que podamos deleitarnos hoy en este día que hizo Jehová, en el cual nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y por eso, como primera instancia, el contexto nos habla del Salmo, uno de los salmos junto con el Salmo 100, más citados en el Nuevo Testamento. Es un salmo de autor desconocido, pero parece ser que la fecha fue cuando Israel volvió del cautiverio babilónico. Y generalmente a este versículo se suele dar una interpretación errónea que principalmente lo vemos en las redes sociales. Yo muchas veces he visto en Facebook, Instagram y cualquiera de estas redes sociales, sé que ahora hay otras, ya me voy quedando en el tiempo en eso, pero muchas veces uno ve que alguien, un hermano de la iglesia con buena intención, con fuego en su corazón, pone un post de esos que dice semana de bendición. ¿Cuántos han visto eso alguna vez? Día de victoria, ¿no? Esos horóscopos cristianos que a veces aparecen en las redes. Y debajo el versículo, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Sí, hemos visto eso. Y uno cuando hace uso de la hermenéutica te dan ganas de rasgarte las vestiduras y decir, no sé si escribirle por privado, por público o dejarlo porque en definitiva no tiene nada de malo. Yo recuerdo cuando íbamos a los campamentos de chico, hasta había una canción que cantábamos en los campamentos, este es el día que hizo el Señor, me alegraré, me alegraré. ¿Cuánto han cantado eso alguna vez? ¿No? Y no quiero ponerle melodía por razones obvias, pero claro, todos caemos en el mismo error. Leemos el Salmo 118, verso 24, y automáticamente se nos viene a la mente, este es el día que hizo el Señor. Si es lunes, si es martes, si es miércoles, da igual el mes, da igual la fecha. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y nos gozamos. Pero el salmista está yendo un poco más allá. Él no está viendo el día que está escribiendo el Salmo. No es que el salmista se levantó y vio ahora, bueno, este es el día que hizo Jehová, No, es un salmo mesiánico, en el cual la interpretación nosotros la vemos 2 versículos más arriba. A partir del versículo 22 al 24 se cierra la idea y la interpretación correcta que el salmista quiso dar. El día que está viendo el salmista es el día en el cual la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ese es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. El día que la piedra, que es Jesús, fue rechazada, desechada por los edificadores, los dirigentes judíos, vino a ser ahora piedra de ángulo para la iglesia. El salmista está viendo el día de la resurrección. De parte de Jehová es esa, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 600 años atrás, el salmista vio la tumba vacía, vio a Jesucristo resucitado, vio la piedra angular de la iglesia, y por medio de los ojos de la fe, vio ese día y se gozó. Y es un gozo que no tiene que ver con ese gozo momentáneo de Navidad, cumpleaños, nacimiento de hijo, no. Es un gozo que solamente se puede experimentar por medio del Espíritu. Y que solamente ese día lo puedo ver por los ojos de la fe. Y yo quiero llevarte hoy en este día de resurrección a que a partir de ahora comencemos a ver un poquitito más los días, no de nuestro calendario gregoriano, lunar o el calendario que uses, sino que podamos ir a los textos de la Biblia y pedirle al Señor que nos dé discernimiento para poder identificar y ver esos días con los ojos de la fe y poder decir, de parte de Dios es eso. Y puedo gozarme independientemente de las circunstancias que esté atravesando. Fíjense que Abraham tuvo una experiencia similar. En Génesis capítulo 22, cuando él tenía que ir a sacrificar a Isaac, dice el versículo 4 que al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Y cuando yo tomo ese texto paralelo, el monte que él está viendo es Moriah. Cuando yo tomo ese texto y lo llevo a Juan capítulo 8, verso 56,
En palabras de Jesús, Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Abraham, por medio de los ojos de la fe, vio el monte Moriah, vio el carnero que iba a sacrificar, no el cordero. La pregunta de Isaac es: papá, ¿dónde está el cordero? La respuesta de Abraham es: tranquilo, Dios proveerá cordero. Sin embargo, Dios lo que proveyó fue un carnero ese día. Lo que está viendo Abraham es el día del Señor. No tiene que ver con la cruz. Lo que Abraham vio, no sé cómo lo habrá experimentado. Él pudo ver la segunda venida de Cristo. Ya no Cristo viniendo como cordero a morir por los pecadores, sino ahora Cristo en su segunda venida, en el día del Señor. No sé cómo Abraham vio ese día y se gozó, dijo Jesús. Y lo vio a través de los ojos de la fe. Por eso Génesis 22:4 dice que vio a Abraham en lugar de lejos, no necesariamente en cuestión geográfica, sino en una perspectiva profética. Digo, Jesús vio ese día y se gozó. Job tuvo una experiencia similar. Job no vio necesariamente la segunda venida, pero él, en medio de una situación crítica donde lo había perdido todo, se cree que el libro de Job es el primer libro de la Biblia en escribirse. Sin el Pentateuco en la mano, la ley y los profetas dan testimonio de Cristo. Yo no sé cómo Job hizo sin Pentateuco en mano, pero él llegó a decir: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo. Job vio la cruz, Job vio la resurrección, y eso le permitió a él mantenerse en pie en medio de una prueba que en aquel tiempo estaba atravesando. Te vuelvo a repetir: ¿cuál es el día que tenés por delante? ¿Sabes que ese día nada va a ser igual? El día de tu vacunación. Se está hablando mucho de la vacuna ahora, ¿no? Y todos están esperando ese día. Sobre todo los que tenemos papás con edad avanzada, que finalmente ese día llegue, porque al final ya sé que a partir de ese día nada va a ser igual. Nos vamos a poder ver después de tanto tiempo, se van a terminar ciertas restricciones. El día de tu aniversario. Pero yo quiero llevarte hoy al cumplimiento de ese día. Porque el salmista lo vio a través de los ojos de la fe. Y 600 años después, quiero ir a Lucas capítulo 24, verso 13 al 21. Y en este segundo punto quiero que veas el cumplimiento. Este es el día que hizo Jehová. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra de ángulo para la iglesia. El cumplimiento está en Lucas capítulo 24, verso 13. He aquí dos de ellos que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros. Y no van hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Escuchen, 600 años después del Salmo 118. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús preguntó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y pregunta: ¿por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Uno le dijo: ¿qué cosas? Jesús respondió: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día y nada ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Dos de camino a Emaús, dos discípulos de Jesús. 600 años después, habiendo mamado y estudiado la profecía de chico, habiendo esperado la venida de un Mesías y el establecimiento de un reino, 600 años después, dos discípulos de Jesús que no sabemos quiénes son,
No son de los 12 porque si ustedes siguen leyendo el final del relato, fueron ellos los que fueron a decirle a los 11 que estaban reunidos que Jesús había resucitado. Uno de ellos dice que se llamaba Cleofas, posiblemente muchos comentaristas dicen que puede ser Lucas, pero ellos esperaban un día, o sea, había un día marcado en el calendario judío que tenía que ver con el día de la venida de un Mesías que se venía profetizando por activa, por pasiva. La ley y los profetas daban testimonio de ese día. Y finalmente cómo ese Mesías vendría a establecer un reino. Por eso la pregunta de los discípulos en Hechos capítulo 1, antes de la gran comisión, antes del famoso Hechos capítulo 1, verso 8, recibiréis poder para ser testigo. La pregunta de los discípulos, lo del reino, ¿cuándo va a ser? Está bien, has resucitado, moriste en la cruz, la resurrección fue la evidencia de que verdaderamente eras el Hijo de Dios. Ninguno de nosotros había creído, pero escúchame, lo del reino, ¿cuándo va a ser? Y Jesús dice, nos toca a vosotros conocer los tiempos, lo que ustedes tienen que hacer es recibir poder para ser testigos de esa muerte, de esa resurrección y de la segunda venida. Pero ahora hay 2 discípulos que parece ser que son de los 70, según dicen otros comentarios, de esos 70 que Jesús comisionó cuando la mies era mucha y los obreros eran pocos. Y vienen ahora caminando y la pregunta de Jesús es, ¿por qué estáis tristes? Capítulo 24, verso 17, ¿por qué estás triste? Si hoy es un día de alegría y de gozo. Para el salmista este día era día de alegría y de gozo. Sin embargo, para los discípulos, estos 2 de camino a Emaús, no era día de alegría y gozo, era día de tristeza y desilusión. Y la pregunta de Jesús es, ¿por qué estáis tristes? Y paréntesis, es la pregunta que te hago hoy. O sea, ¿por qué estás triste? Y soy consciente que el 2020-21 ha sido el año de despedidas. Soy consciente. Yo cada mañana me levanto y le pregunto a mi esposa, ¿cuántos infectados, cuántos muertos? Y entonces ella me da el número y yo voy imaginando la curva. Sube, baja, curva, sube, baja. Más infectados acá, menos acá. Hasta que se va un amigo. Te enteras que se fue un amigo. Y ya no son números y estadísticas. Ya te da igual la curva. Te da igual si te van a confinar o no. Al final, mirá, resulta que un amigo se fue. Alguien querido se fue. Y por mucho que yo el día anterior haya estado meditando, estudiando o haciendo mi devocional de una forma intensa. Mirá, ¿no? Y entiendo el versículo, llorad con los que lloran. Decir, ¿qué explicación me vas a dar? Si él ya no está, se fue. Y te entra un nudo en la garganta. Y te deja un agujero acá adentro. Que no me hables de días, de alegría y de gozo. Vamos caminando y vemos carteles, se alquila, persiana baja. Y comentamos con los vecinos, ¿sabés que el negocio, te acordás este de acá? Sí, también se alquila. Y son estadísticas, son números. Hasta que de repente la persiana baja, la de tu negocio. Y todo cambia. Y era más que un negocio. Era algo familiar, era donde era el proyecto de tu vida, era parte de tu familia. Y uno comienza a buscar respuesta, solución. Conozco de gente que hasta ha ido al psicólogo. Y el psicólogo te va a decir, mirá, llorá, comentalo con alguien, desahogate. Hablas con un hermano de la iglesia, pero bueno, Dios tiene todo bajo control, quédate tranquilo. Hablas con un vecino y te dice, mirá, al final esto tarde o temprano va a pasar, pero la tristeza la vive uno. El dolor en el corazón lo lleva uno. 2 discípulos que tenían toda su esperanza proyectada en un día. Un Mesías que vendría a la tierra a morir, a resucitar y a establecer un reino. Pero ahora la respuesta que ellos les dan a Jesús, mirá, es que han pasado 3 días y nosotros, versículo 21, esperábamos algo y ahora
Ahora es otra cosa diferente. Esperábamos. ¿Y ahora? Sí, esperaba un milagro. Esperaba que Dios saque a esa persona de la UCI. Esperaba que de alguna manera, a pesar de que los médicos no me daban esperanza, yo esperaba un milagro, pero ahora no está. Y cuando miro el lugar en la mesa de mi casa, el lugar está vacío. ¿De qué día me estás hablando? Sí, mirá, al final comenzamos el año brindando todos y deseándonos un buen 2021. Y decíamos, qué bueno que el 2020 terminó. Ojalá este año podamos ver cosas nuevas, pero parece ser que al final es más de lo mismo. Y seguimos viendo con los ojos naturales. Seguimos prestando atención a cosas externas y no somos muchas veces capaces de, en medio de ese dolor en el cual solamente Dios puede consolarte, poder ahora abrir tus ojos y poder ver proféticamente de una manera por medio de la fe un día que podrá ayudarte a permanecer en pie y a levantarte cada día y decir, fulano no está, tal vez ese proyecto va a ser difícil sacarlo adelante, pero hay un día donde debe estar puesta toda la esperanza de un hijo de Dios. Y por eso Jesús no le da la palmadita a estos dos y le dice, bueno, ánimo, no, ¿qué hace Jesús en medio de ese dolor? ¿Qué hace Jesús cuando vos y yo hemos perdido la esperanza en algo? Lo que hace Jesús es, mirá, versículos más arriba, 6 y 7. Había mujeres que estaban atravesando el mismo problema. Y lo que hace Jesús es llevarlas una vez más. Miren el sepulcro, miren la tumba vacía, porque ese es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. En el versículo 6 Jesús le dice a estas mujeres, acordaos de lo que Jesús habló cuando aún estaba en Galilea. Jesús lo lleva al principio, a Galilea. Le dice, recuerden porque las batallas mentales están acá. Acá está toda la guerra. Y Jesús dice, recuerden lo que Él les habló. Y lo lleva a la resurrección. No está aquí, sino que ha resucitado. Y es necesario que el Hijo del Hombre recuerde, recordá la palabra que marcaste en tu Biblia. Él ha resucitado. Es necesario que el Hijo sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Lo que hace Jesús con estas mujeres es lo mismo que hace con los dos de camino de Emaús. Dice unos versículos más abajo que les abrió las escrituras y le mostró en la ley y en los profetas lo que la ley y los profetas de Él hablaban. Su corazón comenzó a arder. Y no es que en ese trayecto de 11 kilómetros Jesús les habló de todo el Antiguo Testamento. No le dio una clase exegética, panorama bíblico del Antiguo Testamento, no. Yo estoy seguro que ¿sabés dónde lo llevó Jesús? Durante esa charla, donde aún Él caminaba al lado de ellos y no se daban cuenta, lo único que sabían es que su corazón ardía. Él lo guía por la ley y los profetas. ¿Sabés de qué habrá hablado Jesús? Jesús habrá hablado de la Pascua, de la cruz, de la resurrección y de una segunda venida. Y creo que Semana Santa es eso. Semana Santa es una cruz ensangrentada. Es una tumba vacía. Pero no nos olvidamos el tercer y tal vez el día más trascendental que este mundo va a vivir. Es una cruz ensangrentada que nos lleva a una tumba vacía, pero a un novio que regresa, a una segunda venida. Por eso lo que vamos a celebrar, a veces perdemos detalle en la cena del Señor y nos enfocamos mucho en la cruz y pensamos en el sacrificio que Él hizo por nosotros, pero cuando Pablo deja las instrucciones de la cena del Señor, él entre otras cosas dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Y es ahí donde debe estar nuestra esperanza. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a ver por medio de los ojos de la fe. Este es el día que hizo Jehová.
nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Yo estoy viendo a Cristo como la piedra de ángulo de la iglesia, pero también estoy viendo a ese Cristo que volverá a buscar a los suyos. Ese será el día que nosotros podremos ver y experimentar la gracia, la salvación de una manera completa, donde ya dará igual toda circunstancia lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, porque será el día que Él venga a establecer su reino y nosotros estaremos para siempre con Él. Y Pedro lo tenía claro. En la primera epístola, capítulo 1, versículo 13. Quiero dejarte esto porque acá viene la implicación para nosotros como iglesia. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, y escuchen esto. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otras traducciones dicen, en lugar de esperad por completo, pongan su esperanza completamente. Otras traducciones dicen, pongan toda su esperanza. Pedro te está diciendo, mira, ¿sabes dónde tiene que estar toda tu esperanza? En la gracia que tu vida va a manifestar cuando Cristo vuelva. Porque la gracia que nosotros manifestamos hoy de parte de Dios es suficiente para salvarnos, para santificarnos, para que Él haga su obra, pero es insuficiente para que en nosotros se manifieste, en palabras del apóstol Juan, lo que hemos de ser. No conocemos nada de la gracia de Dios comparado con la gracia que se va a manifestar cuando Él vuelva. Es insuficiente. Suficiente para salvarte. Suficiente para santificarme. Pero Pedro te está diciendo, mira, es que toda tu esperanza debe estar puesta en la gracia que se va a manifestar cuando Él vuelva. Y el problema no es la gracia de Dios. El problema es que este cuerpo limitado por el pecado, este cuerpo limitado por circunstancias naturales, no está capacitado para manifestar esa gracia que podremos manifestar cuando Él vuelva. Y tu esperanza y mi esperanza debe estar ahí. Por eso leía esta semana un libro y daba una estadística. Yo decía, no puede ser esta estadística y tengo pendiente buscarla. No sé cómo lo voy a hacer, pero si esa estadística es verdad, yo decía, hay algo que estamos haciendo mal. Y esta estadística que está escrita en un libro de teología, no en un Facebook o en un Instagram, decía que cuando vamos a la Biblia, de cada versículo que habla de la primera venida, hay 7 que hablan de la segunda venida. Cada vez que yo voy a la Biblia y encuentro un versículo que habla de la cruz, de la primera venida, hay 7 versículos más que hablan de la segunda venida. Y si esa estadística es verdad, yo digo, Señor, hay algo que estoy haciendo mal. Y entiendo que la cruz es el punto de partida, pero al final tu redención y mi redención se va a completar en la segunda venida. Hay una justificación, hay una santificación y hay una glorificación. El problema por el cual no experimentamos la gracia de Dios hoy en su totalidad no es necesariamente porque esa gracia sea insuficiente, sino por este cuerpo que se entristece, que se deprime, limitado por el pecado, y ni aún en tu mejor momento espiritual vas a poder experimentarla. ¿Vieron cuando uno está en casa y de repente está meditando en un versículo? O sentado en el sillón con el café, el té, lo que estés haciendo, y de repente el Espíritu Santo te abre la mente en ese versículo. Sentís a Dios en tu vida como no lo habías sentido antes. Son segundos donde uno siente que Dios está a su lado y uno quiere que ese momento no termine más. Pero termina. Y no te tenés que sentir mal. Porque el problema está en tu cuerpo y mi cuerpo, limitado, muy limitado por el pecado. Y aún voy un punto más allá, porque yo quiero llevarte hoy a ese día. La resurrección de Cristo es la primicia de ese día. Y yo quiero llevar el sermón a ese día, lo que nos toca a nosotros como iglesia. Pero escúchame, aún haciendo la voluntad de Dios, caminando en la voluntad de Dios, viviendo en la voluntad de Dios,
nunca te vas a sentir completo en esta tierra. Nunca. Serán rachas. No, pero Cristo completa mi corazón. De acuerdo. No busques en otra cosa porque al final Él es el único que puede llenarlo. Pero nunca te vas a sentir. Pedro dice, no. Al final tu esperanza no tiene que estar acá. Tu esperanza tiene, toda tu esperanza, en el día en que Él se manifieste. Porque esa esperanza viva, uno dice, ¿de qué esperanza está hablando Pedro? Fíjate el versículo 3, primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Dice que cuando Jesucristo se ha manifestado, bueno, él comienza diciendo, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. ¿Para qué yo experimenté el regalo de la nueva creación? Para una esperanza viva. Y la esperanza viva no es acá en la tierra. La esperanza viva, sigue diciendo Pedro, es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es la primicia. Porque ese día, escuchen como cantábamos esta mañana, voy a recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para mí. Pedro está diciendo, mira, poné tu esperanza en ese día. Que vas a poder experimentar un cuerpo incorruptible que no verá muerte. Ya no habrá más despedidas. Vas a poder experimentar un cuerpo incontaminado que no va a tener relación con el pecado. Pero además de eso va a ser inmarcesible, que no se va a marchitar. Y todo lo marca, la primicia de todo es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hubo muchas resucitaciones a lo largo de la historia, pero resurrección solamente hubo una. Muchas resucitaciones como la de Lázaro, como la del hijo de la viuda que Elías oró. Es decir, la resucitación tiene que ver cuando uno vuelve a la vida con este mismo cuerpo. Hubo muchas y seguramente seguirá habiendo. Pero resurrección, que es volver a la vida con un cuerpo incontaminado, incorruptible, inmarcesible. Resurrección solamente hubo una, y ese es el cuerpo que nos va a capacitar para poder experimentar la gracia de Dios en su plenitud. No los veo muy convencidos. Yo pienso en ese cuerpo y digo, ¿qué estoy haciendo acá todavía? De verdad, ¿qué estoy haciendo? Y la Biblia no nos da muchos detalles de ese cuerpo. Dicen que será un cuerpo parece ser de carne y hueso, porque Tomás pudo tocar a Jesús. Pero que no va a necesitar comer a pesar de que Jesús comió. Que no va a necesitar beber a pesar de que Jesús desayunó con los discípulos. Seguramente va a ser un cuerpo con propiedades sobrenaturales. La puerta estaba cerrada y de repente, ¡pum!, Jesús se presentó en medio de ellos. Quiero ver más características de ese pueblo, de ese cuerpo. Físicamente, ¿voy a ser el mismo o no? ¿Voy a volver a tener pelo o no? Algunos me dicen, ¿y con qué edad? Mirá, es que no me interesa ni si físicamente voy a ser igual. No, o sea, hay detalles que a mí, si voy a ser transportado, mirá, a mí lo que me interesa es saber que va a ser incontaminado, que va a ser incorruptible, que va a ser inmarcesible. Y como dijo un salmista que partió hace unos meses con el Señor, al final la muerte va a ser el día de mi graduación, porque ese día yo podré experimentar la gracia de Dios en su plenitud. Y yo quiero que llegue ese día. Cuando me miro adentro, cuando veo que soy, como decía Isaías, hombre de labios inmundos, y que necesito que cada día el carbón venga a purificarme para poder ser más agradable a Dios. Pedro me dice, todo está bien, pero poné tu esperanza en ese día. Toda tu esperanza. Necesitas verlo a través de los ojos de la fe. Escúchame, no fuimos creados para este mundo. Un mundo que va camino a la destrucción. Y que aún, dice Pablo, está gimiendo, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación está esperando ese día también. Que como parte del pueblo de Dios, con un cuerpo semejante a Él, Pedro te dice, mira, ese es el día. Contexto de primera de Pedro, la iglesia perseguida por Nerón,
La esperanza, ¿cuál? No, la esperanza en ese día. Y por eso hay dos testigos. ¿Y cómo sé que ese día va a llegar? ¿No te parece un poco, como se suele decir acá, friki? Porque ese cuerpo, ¿cómo? Yo cuando voy a clase, ese cuerpo, hermano Raúl, ese cuerpo, ¿cómo? Sé que es una herencia reservada. Y los dos testigos, uno, es la resurrección de Cristo, porque Él es la primicia. Él es la primicia. Y en esa resurrección no solamente veo la tumba vacía, sino que veo a más de 500 personas, según 1 Corintios, que pudieron verlo, que pudieron como Tomás tocar. Y Jesús dice, bienaventurados nosotros que no vimos y hemos creído. Pero claro que hay testigos. Semana Santa es eso. Semana Santa es recordar la cruz, la tumba, la cena del Señor, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga. Pero te termino con un segundo testigo que a mí me gusta más. No por quitarle valor a la tumba, a la resurrección, sino hay un que me gusta más porque es más actual. Lo veo más seguido. No todos los días me detengo en la tumba vacía. Semana Santa creo que es propicio para eso. Que muchos lo utilizan para otra cosa, pero para mí Semana Santa, te vuelvo a repetir, es ver una cruz ensangrentada, pero pararme delante de una tumba vacía y ver que Él no está. Y es el primer testigo. Busquen a Jesús donde quieran, que no lo van a encontrar. No, pero los discípulos robaron el cuerpo y de verdad todavía algunos creen en eso. Con una guardia romana, los discípulos espantados, temerosos, escondidos, no querían saber nada con nada. Y me vas a decir que se enfrentaron a esa guardia romana, sacaron el cuerpo y lo llevaron. O sea, al final estás creyendo en algo. Es más difícil. Y yo veo la tumba vacía, pero el segundo testigo, ¿sabes cuál es? Tu propia vida. Tu propia vida, si hoy estás en Cristo, es el segundo testigo. La nueva creación es el segundo testigo de que algún día yo voy a tener un cuerpo incorruptible, incontaminado, inmarcesible. Porque dice Santiago capítulo 1, versículo 18, que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. La obra que Él comenzó en nosotros es una primicia del cuerpo que voy a tener. La obra que Él está llevando a cabo en mí es una primicia de la creación final que se va a completar y va a llegar a su clímax en ese día de la manifestación de Jesucristo. ¿Sabes cómo sé que el cuerpo de verdad va a ser incontaminado? Porque alguno dice, ¿cómo que un cuerpo incontaminado? ¿Significa que voy a querer pecar y no voy a pecar? Sí, eso significa un cuerpo incontaminado. Es que ni siquiera vas a querer pecar. Y bueno, pero ¿cuál es la evidencia de eso? Además de la resurrección de Cristo. Mirá tu propia vida. ¿Cómo hay pecados con los que ya no luchás? ¿Cómo hay pecados que ya no te esclavizan? Somos primicia de lo que Él está haciendo. Somos primicia de lo que Él va a hacer en la segunda venida. La obra que Él comenzó en nosotros, Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo como primicia y adelanto, como garantía de lo que Él también hará en su segunda venida, al darnos ese cuerpo que ya no tendrá relación con el pecado, relación con la muerte. Tu vida misma es el testimonio más cercano con el cual vivís cada día de que verdaderamente esa herencia está reservada en los cielos. Examina tu vida, mira por dentro y no seas tan duro con vos mismo. Reconoce los errores, reconoce las fallas, pero reconoce que hay cosas que Dios ha hecho y con las cuales ya no soy esclavo del pecado. Una primicia, dice Santiago, de ese cuerpo incorruptible. Y por eso el mismo Pedro, y cierro con esto, escuchen, el mismo Pedro en su primera epístola, en ese capítulo 1 donde él está hablando de la salvación, cómo el Padre según la presciencia nos escogió,
cómo el Hijo por medio de su sangre nos redimió, cómo el Espíritu Santo por medio de su obra nos santificó. Él parte en el capítulo 1, versículo 2 y comienza a hablar de la salvación. Y termina diciendo al finalizar esa sección, mirá, al final el versículo 12 termina diciendo, la obra de la salvación es algo tan sobrenatural y trascendental que aún los ángeles desean mirar. Los ángeles nos observan y escuchen, aprenden acerca de la sabiduría y la multiforme gracia de Dios. Por eso cuando Pablo escribe en Efesios capítulo 3, verso 10, porque él en Pedro solo dice, los ángeles anhelan mirar lo que Dios está haciendo en nosotros. O sea, se levantan cada mañana a ver qué está haciendo ahí, en esa vida, cómo la ha santificado, cómo pagó un precio, cómo hay cosas nuevas que él va haciendo cada día. Pero Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 10 va un poquitito más allá. Y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. O sea, una cosa es sabiduría, otra cosa es sabiduría de Dios. Pero otra cosa más allá es la multiforme sabiduría de Dios. ¿Sabes dónde se ve la multiforme sabiduría de Dios? Que Pablo decía, oh profundidad, y que es algo profundo, de que nunca vas a llegar, inescrutable sus caminos, indescifrable sus juicios. Resulta que esa multiforme sabiduría de Dios, Efesios 3:10, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios revela su multiforme sabiduría a los principados, a los potestades, a esos ángeles que anhelan mirar. ¿Sabes dónde lo revela? Vengan, le dice. Vengan un domingo a la mañana. Observen. Observen. Ahí está mi pueblo. Ahí están los redimidos. Ahí está aquellos en los cuales yo estoy haciendo esa obra. Le dice a los ángeles, observen y aprendan. Aprendan. ¿Por qué te pensás que en el arca del pacto, donde se derramaba sangre en el propiciatorio, había 2 querubines? Los seres angelicales más cercanos al trono. Y cuando Dios le dice a Moisés que haga el diseño, le dice, poné la tapa en el propiciatorio donde se derramaba la sangre, proféticamente iba a la cruz. Los querubines no están así. Moisés no puso los 2 querubines ahí. No. Los querubines están así, mirando la tapa, mirando la sangre en el propiciatorio. El diseño del tabernáculo no fue como los cuadritos en tu casa, a ver dónde quedan mejor. No, todo tenía una perspectiva profética. Y Dios revela su multiforme sabiduría por medio de la obra que Él comenzó. Siendo la resurrección la primicia y la nueva creación, la garantía, el adelanto de lo que algún día, como dice Juan, primera de Juan capítulo 3, versículo 2, todavía no se ha manifestado lo que debemos de ser. Por eso concluyo, la resurrección de Cristo, día de resurrección. Este es el día, este es el día, este es el día. Y que Dios nos permita hoy verlo otra vez a los ojos de la fe. La resurrección de Cristo no solo es el fundamento de nuestra doctrina y nuestra fe. Sin ella vana sería nuestra predicación, dice Pablo, sino también la primicia y garantía de lo que algún día hemos de ser. Y si venís por primera vez hoy, escuchás esto, te invito a que mires la tumba vacía y que Dios te dé la misericordia de poder nacer y ver. Oro por eso, porque esa herencia está reservada en los cielos, dice. Cree. Detente ahí, cree. Y si ya sos de los que ya Semana Santa, no sé cuántas Semanas Santas llevo en mis espaldas, ¿qué te parece si hoy, mientras celebramos la cena, te detenés un ratito ahí en la tumba vacía y recordamos juntos que no está, pero como el ángel le dijo a los discípulos,
cuando Él ascendió. ¿Qué están haciendo mirando arriba? ¿No? Los discípulos se quedaron ahí. ¿Qué pasa ahora? Algunos dicen que esperaban más instrucciones y los ángeles aparecieron. Mirá, ya lo vieron, ya creyeron. Ahora ese mismo Jesús que ascendió es el que va a volver. Vayan y predíquelo en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Te pones de pie y quiero terminar con una oración. Este es el día, no es cualquier día. Pero podés hacer de ese día cada día, y valga la redundancia. Este es el día, es hoy. Job lo vio, ¿cómo? No lo sé, pero Abraham pudo ver y se gozó. Y creo que es el día que necesitamos ver hoy. Que Dios nos dé esa gracia, que nos permita ver a través de los ojos de la fe. Y mientras tengas el pan ahora y el vino, quédate ahí en la tumba vacía un rato. ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué pasó? No, pero recuerden lo que habló cuando estaba en Galilea. Recuerden el mandamiento que nos dio de anunciar su muerte hasta que Él venga. Y que al poner en esta mañana, Padre, oro, al poner nuestros ojos en ese día, toda tristeza, todo dolor, Señor, que el consuelo de Dios se apodere de nosotros, sabiendo que habrá un día, será el día de los días, donde ya no experimentaremos pecado, donde no experimentaremos dolor, donde será grandioso, Señor. Y la herencia está reservada para tu iglesia y para todos aquellos que quieran venir. Danos discernimiento en estos minutos finales al celebrar tu cena, que el novio vuelve y va a estar buenísimo, Señor, va a estar buenísimo. Déjame disfrutar un poco hoy. Déjame experimentar un poco más de esa gracia hoy, Señor. Mientras participamos de la comunión. Y como la iglesia dice, oh ven, Señor Jesús. Tu muerte, tu resurrección, tu segunda venida, Padre. Gracias. Siento seguro